Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 11 de junio del año 2024 y como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad, vamos a estar procurando estudiar la palabra y las cosas que Dios quiere para nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por lo que tú quieres hacer, Señor. Te pedimos, habla a nuestros corazones, Señor. Manifiesta tu presencia y tu verdad en nosotros, Señor. Sabemos que somos limitados, que somos incapaces, Señor, y que todo lo que tenemos es por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como lo hacemos muchas veces, yo quiero invitarlos a que vayamos al libro de Génesis. Ustedes saben que el libro de Génesis es algo de donde tenemos que meditar muchísimo sobre las cosas que allí se dicen, porque si no hubiera sido por el pecado, toda la Biblia que habría en Génesis 1 y 2. Y entonces ahorita estamos en Génesis capítulo 2, verso 15, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la libertad en relación a la capacidad creativa. O sea, la libertad como resultado del trabajo. De esta manera, entonces, Génesis capítulo 2, en el verso 15, nos va a decir, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Que lo labrara y lo guardase. Dos palabras importantísimas. La primera de ellas implica trabajar, labrar. Dirán allá en Argentina, el laburo es el trabajo, ¿verdad? Entonces, de la labor, del hacer la obra, y lo otro es guardar. Guardar significa proteger, cuidar, preservar. Y hemos estado hablando de ello en estos días. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que tenga la oportunidad de poder trabajar, ahora debemos de considerar que en el huerto del Edén, el ser humano, pues tiene todo a su alcance. O sea, realmente si el ser humano está en un lugar privilegiado donde Dios ha puesto toda la riqueza a su servicio, no hay tampoco una sociedad consumista a su alrededor. Está prácticamente solo. No tiene agresiones porque Dios le dio el poder sobre la creación de tal manera que la creación le teme o le respeta al hombre. No hay enfermedades. Las necesidades que se tienen son en necesidades muy, muy elementales. Incluso en ese tiempo el ser humano está desnudo y no se avergüenza de ello. Y entonces, ¿para qué trabajar? O sea, ¿qué sentido tiene trabajar cuando tus necesidades están resueltas? ¿Qué sentido tiene trabajar cuando no hay una competencia contra otros? Bueno, pues entonces vayamos a Génesis capítulo 1, ¿sí? Y notemos entonces una cosa interesantísima aquí en Génesis capítulo 1, y lo voy a poner entonces desde el Strong. Cuando dice, en el principio creó Dios, ¿sí? La palabra que va a utilizar para referirse a Dios es la palabra Elohim. Dice, en el principio creó Dios. Y cuando dice Dios se está refiriendo a Elohim. Y Elohim es el Dios creador.
es el Dios que desarrolla, el Dios que produce. Ahora, esto es muy lógico cuando nosotros estamos pensando en que pues Dios está haciendo las cosas, Dios está haciendo el cielo, la tierra, Dios está haciendo la creación, Dios está haciendo todo lo que ahora conocemos y Él lo está haciendo ahí. Entonces, es muy congruente en el pensamiento hebreo que cuando se refieren a este Dios de Génesis capítulo 1, se refieran a Él como el Dios que crea. Estamos hablando de la creación. Y entonces el Dios que lleva a cabo esta obra es el creador. Esto es evidente, ¿verdad? Es redundante. Pero el asunto es que ¿cuál es entonces la primera visión que tenemos de Dios? Y si pensáramos en que el ser humano va a ser creado en ese contexto, imaginémonos por un momento que no hubiera pecado. Imaginémonos por un momento que el ser humano no hubiera caído en la tentación. El único Dios que conoceríamos no sería el Salvador, porque no habría nada de que salvarnos, no sería el Redentor, porque no habría nada de que redimirnos, sería Elohim, el Dios creador. Y entonces es muy curioso porque cuando nosotros pensamos lo que hace el ejemplo nos lleva siempre a imitar. El ejemplo nos lleva siempre a tratar de poder ver y entender qué es lo que el otro hace y a partir de lo que el otro hace, nosotros vamos a tratar de imitar estas mismas cosas. En Juan capítulo 5, en el verso 19, Jesús, hablando como hijo, les dice a sus discípulos, de cierto les digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y entonces, si nosotros consideráramos esto como un principio bíblico, ¿qué es lo que diríamos? Que cuando Dios hace al hombre y lo hace entonces en este entorno para poder llevar a cabo las cosas que Dios le quiere encomendar, pues tendríamos que considerar que el hombre haría aquello que ve hacer a Dios. Y lo que el hombre está viendo hacer a Dios, ahí en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, es trabajar. Una siguiente cosa que es importante decirlo, que ya va implícita, si estamos hablando de Génesis capítulo 2, verso 15, y esto lo he dicho muchas ocasiones, eso implica entonces que cuando hablamos del trabajo, no deberíamos de pensar en el trabajo como la consecuencia del pecado, porque en Génesis 2:15 el hombre aún no ha pecado. Entonces, ¿qué es el trabajo? ¿Cómo podríamos definir entonces el deseo de Dios de que el hombre trabaje? Pues la primera cosa que diríamos es que Dios es un Dios poderoso y que da dones. Dios es un Dios poderoso y que da capacidades. Y entonces, cuando nosotros pensamos en lo que significa dar un don, dar un poder, a mí me gusta mucho pensar en Deuteronomio 8:18, que nos va a decir lo siguiente: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. El trabajo es poder, el trabajo es capacidad, el trabajo es creatividad,
El trabajo es la manifestación de lo que Dios hace. Ahora, yo sé que los cristianos creemos en milagros, claro, yo lo creo. Y tanto lo creo que hay gente hasta que solamente por el milagro de Dios es capaz de trabajar, ¿sí? Y lo vuelven verdaderamente un milagro porque siempre es curioso, y ojalá que nadie se ofenda conmigo, pero tengo muchos años en el cristianismo y es increíble la capacidad de pereza que hay entre muchos cristianos. O sea, si hablamos de leer, porque dicen que hay que leer, no leen. Dicen que hay que orar y no oran. Dicen que hay que compartir y no comparten. Dicen que hay que producir y no producen. Hay mucha gente, amigos míos, que son empresarios y que de repente no quieren contratar a gente cristiana en su empresa porque se la pasan trabajando en las horas en que deberían de estar, se la pasan compartiendo y predicando en las horas que deberían de estar trabajando. Y no estoy diciendo que predicar sea malo, pero cuando te contratan para hacer algo y no lo haces, por el supuesto de que estás haciendo la obra de Dios, pues entonces dedícate solamente al ministerio y que ese entonces sea el trabajo, pero no cubras un espacio de una manera indigna. Y entonces, como decía ahorita en Deuteronomio 8:18, Él nos da el poder de hacer riquezas. Y el poder de hacer riquezas, ¿cómo se llama? ¿Tronar los dedos? El poder de hacer riquezas se llama azar. Pues no, el poder de hacer riquezas se llama trabajo, creatividad, capacidad productiva. Y entonces, a través del trabajo, a través de la capacidad productiva, podemos llevar a cabo las transformaciones que Dios quisiera que hiciéramos en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto? Porque si entendiéramos esto como el pueblo de Israel sí lo entiende, saben ustedes que los judíos son gente de bastante trabajo. La gente dice, ay, es que los judíos tienen dinero. Bueno, ¿sabe por qué tienen dinero a pesar de que los han perseguido una y otra vez? Porque es gente esforzada. O bueno, cuando menos los judíos que yo conozco, ¿sí? Seguramente deberá de haber algún perezoso por ahí, pero la mayoría que conozco, desde pequeños ya los están entrenando y ya les están diciendo, esto es esfuerzo, trabajo, dedicación, administración, ¿sí? Y si usted lo hace una y otra vez, llegará el día donde tengas finanzas adecuadas, ¿sí? Busque cuál trabajo le produce más, busque cuál es el que le da mejor rendimiento, regalía, y entonces con ello va a obtener unas buenas finanzas, ¿sí? Creo por allí, mi querido doctor Fernando, que tú conoces a alguna gente en el campo de la medicina, ¿verdad? Que son judíos. ¿Cuál es la nación del mundo que tiene mayor cantidad de premios Nobel en medicina? Si en general, del 100% de premio Nobel, el 70-80% son judíos, pues ahora sí que saquemos el 70% de los premios Nobel en medicina, por ahí deben andar entre el 60 y de premios Nobel de medicina. Curiosamente, en el caso de la medicina pasa algo muy raro. Tienen el doble de premios Nobel que en el resto de las ramas. O sea, no solamente son dedicados, sino que en el caso particular de medicina son doblemente dedicados, ¿eh? Y entonces estamos hablando de un pueblo chiquito con un montón de conflictos, porque si lo revisamos ahorita, por ejemplo, en Gaza, ¿sí? Hay un montón de conflictos. Iban a decir ahorita, no, a lo largo de la historia, ¿sí? Desde que Cristo estaba allí y aún antes, el pueblo de Israel ya estaba en conflicto porque había sido primeramente sojuzgado por griegos y luego bueno, ustedes saben, primero fue Egipto, luego fue Babilonia, desde los filisteos y los demás tierras, digo, tribus de la zona semítica
por allí los hicieron esclavos y siempre les estaban quitando su alimento los madianitas. Y en medio de eso, siempre esforzándose el poder para hacer las riquezas, el trabajo, la dedicación, para poder llegar a tener libertad. Ahora, ¿cómo que la libertad entonces es consecuencia de poder trabajar? Porque cuando tú trabajas, tú tienes capacidad adquisitiva, tienes poder adquisitivo. Muchas veces el poder no significa solamente la capacidad de tomar una decisión. La capacidad de tomar una decisión en nuestro tiempo, en nuestro mundo, depende de factores, si ustedes quieren, tan naturales, tan carnales, tan tristemente economicistas, como traer con qué hacerlo. Y entonces tú dices, yo tengo la libertad de poder viajar a donde yo quiera. Sí, en México normalmente sí, o hasta donde tu cartera te lo permita, que es más real decirlo de esa manera. Entonces tú eres libre para ir, pero si no tienes las finanzas, no vas a poder ir. Tú eres libre para poder estudiar lo que quieras. México es un país de libertad, sí, pero es de libertad nominal, más no libertad financiera. O sea, tienes que esforzarte y bastante, porque somos el país de la OCDE que tiene menor nivel de ingreso a nivel profesional. Y entonces no basta con que tú tengas el derecho en la Constitución de poder estudiar lo que tú quieras, porque necesitas pagarte la carrera que tú quisieras, en el lugar que tú quisieras. Entonces, cuando estoy diciendo todas estas cosas, lo que estoy intentando decir es que no es un asunto de meros buenos deseos cuando decimos libertad. Libertad es algo que cuesta. Pero hay un problema y el problema es que vivimos en un país donde, según el índice internacional de corrupción, pues andamos como en el 70% de corrupción en México. Y eso significa que la vida corrupta vuelve indigna la capacidad del hombre, del ser humano. Y entonces nos va a decir en Efesios capítulo 4, verso 28, el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más. Ahora ya lo robaste, dice, ya lo robaste, ya no robes, sino trabaje. Ahora, fíjese que no dice el que robaba, ¿sí? No robe más y ya con arrepentirse es suficiente. No, ¿sabes cuál es tu penitencia? Tu penitencia es haz lo correcto. No porque lo correcto sea un castigo, sino porque lo correcto es la única forma de retribuir todas las equivocaciones que tuviste en el pasado. Porque esa es una manera de mostrar el cambio interior de un hijo de Dios. Y entonces dice, trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y nota que no dice, trabaja para que tengas para tus chicles solamente. Dice, trabaja para que ayudes a otros, para que bendigas a otros, para que compartas con otros que tienen necesidad, ¿sí? Trabajar es una forma de mostrar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Trabajar implica entonces asumir una condición en donde nosotros entendemos que somos responsables de la libertad que Dios nos ha dado. Gálatas 5:13 va a decir entonces el apóstol Pablo, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Y servirse por amor implica entonces ayudarse, bendecirse. A mí se me hace tan triste
tan conflictivo que de repente un hijo de Dios se enferma o un hijo de Dios muere, y acaba de suceder en estos días con alguien querido para nosotros en la congregación, pero después de una vida no se tiene la capacidad, a veces ni siquiera para poder enterrar a la persona, y tú dices, ah, caray, o sea, ¿qué pasó con tu capacidad de trabajo? ¿Dónde quedó? Ahora, yo no estoy diciendo que no tengamos eventualidades, que no tengamos accidentes e imprevistos, pero sí se me hace algo de pensar, porque implica que vivimos bajo un lazo de esclavitud, que no podamos tener la libertad de poder partir en paz con el Señor, cuando debería ser un motivo de gozo. Yo sé que es contradictorio para algunos decir esto, pero claro que hay un gozo en poder decir, ya cumplí con el llamado que tenía en esta vida, descansé, voy a dormir en el seno del Señor y mi familia queda en paz, mi familia queda asegurada, hay un patrimonio para que puedan seguir adelante, pero en lugar de eso, de repente tenemos las manos vacías. Y es cierto que nos vamos a ir sin nada, pero ese irnos sin nada es porque tú no te lo puedes llevar, deberías dejarlo todo aquí para los que se quedan, pero no dejaste nada, te fuiste con las manos vacías y no dejaste tampoco nada, y ellos se quedaron con las manos vacías, ¿sí? Y entonces el trabajo viene a romper precisamente con la incertidumbre de la adversidad. Cuando nosotros trabajamos y producimos, sabemos que es bendición y sabemos que Dios nos va a dar entonces para poder tener algo que traiga descanso y seguridad a otros, ¿sí? Hay gente que piensa que la libertad máxima en sus vidas es ya no tener que hacer nada. O sea, la gente está pensando, me voy a jubilar para ya no hacer nada, sin darse cuenta que eso implica que otras personas tendrán que hacer por ellos lo que ellos podrían hacer por sí mismos. O sea, se van a convertir entonces en codependientes de alguien más. Y entonces resulta que el germen de la esclavitud es el deseo de la ociosidad. O sea, decir que yo soy una persona ociosa significa entonces que alguien va a tener que trabajar por mí, alguien va a tener que hacer por mí lo que quizá yo podría todavía hacer por mí mismo. Y eso es terrible, eso es tremendo, eso es perverso, porque termina siendo una carga para todos los que están a mi alrededor. Ahora, yo entiendo que una persona puede estar enferma y eso genera ciertas condiciones especiales, claro, pero aún el más limitado, yo recuerdo mucho a una persona, una mujer de Dios tremenda, que su vida impactó de tantas formas mi vida, la hermana Vivi, desde Sandoval, allá en Mazatán. Ella en un accidente quedó lesionada de su columna y no podía moverse del torso hacia abajo. Podía mover muy poquito sus manitas y con ellas recargarlas sobre una especie de columpio que habían puesto delante de ella para que ella entonces pudiera agarrarse y levantarse. Y era todo lo que podía hacer con mucho trabajo. Podía agarrar con mucho trabajo, jalar la bocina del teléfono y con mucha dificultad marcarlo y poder hablar. Y dice uno, ¿y qué puede hacer una persona así que no puede entonces trabajar? Pues ella se ponía entonces y se agarraba de ese columpio y se jalaba para poder estar levantada, para que no se hicieran llagas en su cuerpo, en su espalda, y de esa manera
reducir la posibilidad de lesionarse por las llagas para no tener que imponer un trabajo extra sobre sus hijos que la cuidaban. Entonces, lo que ella estaba a su alcance, ella trataba de hacerlo. Si ustedes quieren, era muy limitado, pero el acomodarse la almohada ella sola y el tratar de subirse la cobija ella sola, era lo que estaba a su alcance, pero ella lo trataba de hacer. Trataba de pedir, de ser la menor carga posible para las personas que estaban a su alrededor. Y se la pasaba orando. Y ese era su trabajo. Decía, no puedo hacer nada con mi cuerpo no funciona casi para nada, pero sí puedo orar y puedo interceder por mi familia. Y oraba horas, horas, horas. Esa mujer me asombraba así, el corazón que tenía para poder estar pidiendo y orando, intercediendo. Y entonces una vez le pregunté, y hermana, ¿y usted cuánto tiempo ora? Dice, pues tengo que orar lo que los demás trabajan, porque si es lo único que puedo hacer, no puedo estarme todo el día sin hacer nada. Y alguien diría, pues estás en la cama, no estás haciendo nada, ¿no? Y entonces ella se ponía y con toda dedicación se esforzaba para poder estar orando 8, 9, 10 horas, ¿sí? Y ahí estaba orando, ¿sí? Porque era su manera de saber que estaba haciendo algo útil para los demás. Era inválida en su cuerpo, pero no era inválida en su corazón. Trabajar entonces se convierte en un servicio a Dios, como decía de la hermana Bibi. Y ella entonces estaba sirviendo al Señor con las capacidades, las fuerzas, la dedicación que tenía. Y en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, el apóstol Pablo nos va a decir, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Trabajar es colaborar. Trabajar es mostrar quién es nuestro Señor. Trabajar es dar testimonio de las cosas que hacemos. Porque el que trabaja y lo hace para Dios como un servicio a Dios, lo hace con excelencia. No lo hace porque le van a pagar. Lo hace porque es una manera de honrar a Dios. Y entonces eso ya no alcanza el estándar básico del mundo. Se va muy por arriba. Porque el que está haciendo las cosas solamente para el mundo, el que está haciendo las cosas solamente para recibir un pago, lo hace bajo la ley del mínimo esfuerzo, de la mínima inversión. Eso en la naturaleza se llama optimización. Y las criaturas, para poder sobrevivir, tratan de hacer las cosas gastando el mínimo de su esfuerzo para no gastar calorías de más. Pero cuando hacemos las cosas para Dios, curiosamente hacemos lo contrario. Lo hacemos con excelencia, aunque eso implique que nos cansemos más, que nos esforcemos más, que vayamos al límite de nuestras fuerzas. Y esto entonces se convierte en un testimonio de excelencia. Por eso es tan importante que los hijos de Dios aprendan lo que es el trabajo con el esfuerzo que implica, porque de esta manera, en lugar de tener que estar convenciendo a la gente con un montón de rollos acerca de nuestra bondad, nuestro trabajo, solo nuestro trabajo y únicamente nuestro trabajo sería testimonio suficiente para que las personas vieran y entendieran que hay una excelencia para Dios. En Eclesiastés capítulo 9, en el verso 10, nos va a decir lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, dedícale toda tu atención, dedícale toda tu capacidad, dedícale todo tu esfuerzo.
mientras estás vivo. ¿Por qué? Porque en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, a donde vas, todos vamos a morir. Allá no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí es donde hay que esforzarse. Ahora es cuando hay que hacerlo. Acá es donde hay que poner ejemplo. Acá es donde hay que darlo todo. Hay que morirse en la raya. Pero nos cuesta tanto porque queremos vivir muchísimos años sobre la faz de la tierra en lugar de pensar que nuestra vida larga es en la eternidad y que aquí vamos a morir tarde o temprano. Pero si tú no trabajaste, vas a llegar a la ancianidad y en lugar de ser una bendición, vas a ser una carga porque alguien va a tener que suplir lo que no fuiste capaz de generar. Hay un versículo que cada vez que lo digo pareciera que es amenaza, pero no lo es. Gálatas capítulo 6 en el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre genere, dice, ponga en la tierra, eso también segará, eso también cosechará. Y entonces sembrar en nuestro tiempo productivo nos va a permitir cosechar en nuestro tiempo de falta de fuerzas, de capacidad. Yo sé que hay instituciones como donde estoy, donde todo tu esfuerzo no se ve recompensado y de repente pues tiene uno que buscar otras alternativas. Pero ojo, Dios no es deudor de nadie y todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo lo que tú hiciste por otros, tarde o temprano volverá a ti, porque tú estás echando tu pan sobre las aguas y después volverá. Tu esfuerzo por ayudar a otros en su momento se va a reflejar en la generosidad de otros para ver por ti. Pero si tú no lo haces, si tú no te esfuerzas, entonces, ¿cuál va a ser la recompensa que vas a tener? ¿Cuál va a ser la cosecha que vas a lograr? En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, nos va a decir el apóstol Pablo una vez más. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor siempre. Y la obra del Señor, claro que es la iglesia, sí, pero la primera obra del Señor eres tú. En el primero que hay que trabajar eres en ti. Y entonces trabajar no solamente es trabajar para producir económicamente, trabajar también es para producir el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Trabajar es también producir a Cristo en ti, que es la esperanza de gloria. Trabajar en tu pasado para ponerlo en paz. Trabajar en las heridas para sanarlas. Trabajar en los miedos para ponerlos en sujeción. Trabajar en las obras de la carne para llevarlas a la cruz. Tenemos que estar trabajando siempre en aquello que se puede convertir en una limitación. Tenemos que trabajar para romper la esclavitud del pecado. Romanos, en el capítulo 6, en el verso 22, nos va a decir, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que fuiste libertado del pecado, ¿sí? Pues ahora tenemos que trabajar para dar fruto. Y trabajar para dar fruto significa entonces poner en orden lo que ha sido un desorden, y eso es trabajo. Limpiar lo que se contaminó, y eso es trabajo. Enderezar las sendas que estaban torcidas, y eso es trabajo. Trabajo es darnos cuenta que la bestia más terrible la tenemos viviendo dentro de nosotros,
y hay que doblegarla, hay que domarla, llevarla a la obediencia de Cristo, ¿sí? A esa criatura indómita que fuimos sin Dios y que de vez en cuando se revela y que saca lo peor de nosotros. Y ese es trabajo. Y entonces la libertad de Cristo nos va a capacitar para trabajar con un propósito renovado cada día y en sintonía con la voluntad de Dios para poder mostrar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos entonces en trabajar, como estaba diciendo en Génesis capítulo 1, lo que estamos haciendo es reflejar entonces la imagen de Dios. Porque decíamos en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero ¿cuál es el Dios que queremos mostrar? El Dios creativo, Elohim, es el Dios que está haciendo la obra. Es el Dios que está creando. Es el Dios que está produciendo. Se me hace muy curioso que hay mucha gente que dice que quiere estar en el ministerio para servir a Dios. Pero cuando uno saca cuentas de las horas que dedican a tener alguna actividad, ¿sí? Predican el domingo, predican alguna reunión entre semana, van y visitan a 2, 3 gentes a la hora de comer, por cierto, pero no trabajan, o sea, no están haciendo que la obra crezca, no están haciendo que su capacidad crezca, no están estudiando, no están generando transformación. Y el trabajo es transformador. De hecho, esa es la definición física del trabajo. Cuando se habla de trabajo en ciencias, por ejemplo, en física, el trabajo es la fuerza aplicada sobre un objeto para que transforme su posición, transforme su forma, para que haga algo. Y entonces, toda la fuerza que hay que aplicar para que Dios sea manifestado en nosotros, ¿sí? Y se pueda reflejar entonces la presencia de Dios en nosotros como hijos amados de Él, ¿sí? El trabajo entonces no solamente es en beneficio personal, de hecho ese sería el trabajo más triste porque sería un trabajo muy egoísta. El trabajo tendría que llevar entonces esta rúbrica de Mateo 22, verso 39, cuando dice que el segundo mandamiento es semejante al primero, que era amar a Dios, ¿sí? Pero dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya resolviste tus necesidades personales, qué bueno, ahora ayuda a otros a resolver las suyas. Ya eres multimillonario, qué bueno, crea una fundación y trabaja para ayudar entonces a otros, no a que les resuelvas la vida, sino a enseñarles cómo deben de resolverlas ellos. Porque parte del trabajo es que el otro aprenda a hacerlo. No vamos a transformar al mundo si tenemos una actitud paternalista donde estamos tratando de darle las respuestas hechas al otro. Necesitamos que el otro aprenda a resolver sus necesidades, que el otro aprenda a enfrentar sus adversidades. Y entonces, generar el bien común implica trabajo, un esfuerzo compartido y colaborativo. Cuando trabajamos vamos a estar contribuyendo al bienestar entonces de nuestra comunidad. Vamos a cumplir con nuestro deber de amor a Dios, vamos a cumplir con nuestro deber de servicio a los demás, ¿eh? La iglesia debería ser un lugar de trabajo y de servicio, donde debemos de poner ejemplo a los demás. Por eso me gustan los campamentos y por eso me gusta, bueno, yo sé que son de las cosas que se dicen no para honrarse en ellas, sino para poner ejemplo. La ventaja de que yo tengo al vivir aquí es que yo puedo salir antes que todos. Y créame lo que la mayor parte del tiempo, el primero que sale a cargar las cosas, las bocinas, las sillas, es su servidor.
Ya al terminar el servicio parece que el pastor no hace nada porque ya no agarra nada y digo, bueno, yo la saqué en la mañana, yo solo, pues entre todos métanlas de regreso, ¿sí? Para que todos tengamos la oportunidad de servir. El trabajo nos va a proporcionar entonces oportunidades para aprender nuevas cosas, para desarrollar habilidades, para poder desarrollar talentos que Dios nos ha dado, pero un talento está en bruto. Necesitamos pulirlo, necesitamos ponerlo por obra, necesitamos desarrollar la destreza en ese talento. Alguien puede tener oído musical, pero si no se pone a trabajar, y la música es trabajo, hay que dedicarle tiempo, dedicación, esfuerzo. La inteligencia necesita trabajo, hay que pulirla, hay que trabajar en ella, hay que darle información que sea valiosa para que podamos entonces tener algo que decir que ayude a los demás. A través del trabajo, cada persona puede descubrir qué dones le ha dado y utilizar entonces esos dones para generar riqueza para sí mismo, para su familia, para otros, para la iglesia, para la sociedad, ¿eh? Cuando nosotros entendemos que Dios nos va a bendecir a través de los dones que nos dio, con una condición, si trabajas. Porque si no trabajas, el don va a estar allí guardado, ¿sí? Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, y no dice algunos, dice cada uno, esto implica que todos, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno debemos de poner nuestros dones en ejercicio. Cada uno debemos de dedicar el tiempo para poder lograr llegar a ser diestros, hábiles, virtuosos en el ejercicio de los dones que Dios nos dio. Pero, ¿y qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si yo digo, ay, es que me da flojera? Sí, yo sé que para los muchachos ahora todo les da flojera, ¿sí? Todos los tienen ahí atrapados. Dice uno, ponte a leer, muchachos, ¿sí? Aquí está el libro, les consigue uno el libro para que lo lean. No, es que me dio flojera. No estudié porque me dio flojera. No hice la tarea porque me dio flojera. Sí, pero un día vas a salir y esa flojera te va a costar caro porque habrás perdido la oportunidad de capacitar. Dice entonces Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, o sea, no tiene nadie que le esté picando las costillas, no tiene nadie que le esté regañando, no tiene nadie que le esté diciendo, ándale fulano, te voy a castigar y no vas a salir a la calle, ¿sí? Dice, no teniendo quien la obligue, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de pereza, cruzar un poco las manos para reposo, un poco de procrastinación. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, la pereza genera un enemigo hacia ti. Se llama necesidad. El problema está de que la pereza arma, le da armas, le da este carro blindado a mi enemigo, que es la necesidad, y después, por más que quiero, no puedo salir de ella, ¿sí? Porque no desarrollé capacidades para poder enfrentar aquello que viene sobre mí. Y entonces decíamos, una persona ociosa es codependiente, es una carga, es un bulto que hay que cargar otros, es la persona ociosa, perdónenme que lo diga tan feo, en lenguaje de rancho es una guina, es una garrapata, un parásito que hay que estarle
cuidando y alimentando porque te está chupando la sangre, ¿sí? Y tristemente, las diferencias sociales, las crisis sociales, tienen más que ver con esta ociosidad que con cualquier otra cosa, porque la gente dice, es que no estudié. Yo conozco gente que no estudiaron y son entrones y le andan buscando por donde quiera y generando oportunidades. Pero hay gente que por la pura pereza no es capaz de moverse y no es capaz de resolver. La Biblia dice mucho acerca de la pereza. Y hay algunos versículos, por ejemplo, Proverbios capítulo 14, verso 23, nos va a decir, en toda labor hay fruto. O sea, cualquier cosa que hagas, por pequeña que seas, te puede dar fruto, te puede generar riqueza. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Qué son las vanas palabras? Esos deseos que nunca llevas a cabo, esas promesas que nunca cumples, esas intenciones que nunca se cristalizan. La buena intención no es suficiente, hay que llevarla a cabo y eso es trabajo. La gente dice, pero es que ustedes vienen de una familia. No, mi madre fue huérfana desde los 4 años de edad, ¿sí? Mi padre, su papá fue militar y por problemas de salud dejó de trabajar muy joven y murió a los 55 años después de estar años encerrado en su cuarto porque tenía dolores intensos de cabeza. Y entonces, ¿cómo se mantuvieron? La esposa de él, pues cuidaba al marido y fue la suegra, la bisabuela Paula Rosales, la que trabajaba. ¿En qué trabajaba Paula Rosales? Era matancera. Ya estaba mayor y agarraba su bastoncito y se iba a las orillas de Tepic a mercadear un puerco. Y entonces ya más o menos conocía a la gente, ya la conocían, ya sabía quiénes estaban engordando por ahí un puerco, ya se iba y ya buscaba y a ver, fulano, ¿cómo andan tus puerquitos, perengano? Y ya, no, pues viuda, pues aquí están estos, y ella ya tenía experiencia, sabía calcular muy bien el peso del puerco, negociaban entonces cuánto iba a darle y se traía el puerco amarradito, vivo, caminando al pasito de la anciana para llegar entonces hasta la casa. Bañaban al puerco, ya lo bañaban, lo amarraban, lo bañaban y después de eso en la madrugada lo iba a matar. Mataba al puerco, lo destazaba, hacía las piezas y entonces con todo eso, desde muy temprano amaneciendo, ya estaba en el mercado para poder vender la carne de puerco. Era un solo puerco el que mataba al día y ese puerco les daba entonces a ellos como familia el ingreso para poderse mantener. De ahí, de ese dinerito, pudo mantener a la hija, al capitán que estaba pues retirado y sin poder trabajar, y a los 4 nietos. Mi papá estudió la Escuela de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México. ¿Y cómo se mantuvo allá? Porque la viuda seguía trabajando, siendo ya una anciana. De allí también salió mi tía Gloria como maestra en la normal. De allí a sus dos nietos más pequeños, que fue mi tío Jorge y mi tía Chela, los mandaron a la escuela de sordomudos a la Ciudad de México. Una mujer de mucho trabajo, se murió siendo una anciana de 90 y tantos años que todavía buscaba estar trabajando. Se murió primero mi abuelo Blas, el capitán Blas Cancino,
Se murió después de él la esposa, Chagua, y la última que sobrevivió trabajando siempre fue Paula Rosales. Venir de una familia de trabajo implica que siempre estamos buscando qué hacer. Ahora, yo sé que Dios puede hacer un montón de cosas y puede hacer llover maná. Sí, sí lo puede hacer. Pero lo que yo veo es que en la tierra prometida, para llegar y hacer que la tierra prometida te dé el fruto, necesitas trabajar. Ahora, quiero que escuche esto y por favor ponga mucha atención. En el desierto, Dios dio maná. El maná era un pan liviano, pan de misericordia. Los años en el desierto, ellos no cambiaron su ropa. El milagro fue que la ropa les duró 40 años, el calzado les duró 40 años. Vivir en el desierto es vivir de lo que Dios en su milagro te va dando. Pero quiero que lo entienda, en el desierto ellos no fueron ricos. Ellos tuvieron lo suficiente para comer, tuvieron lo suficiente para no morir de hambre. Ellos tuvieron lo suficiente para poder caminar con Dios, pero eso no significa que tuvieron abundancia. Llovía maná y ellos debían de agarrar únicamente lo que podían comer ese día. Y cuando iba a ser el Shabbat podían tomar el doble porque el Shabbat no iba a llover maná. ¿Qué quiere decir eso? Nunca pudieron acumular más allá de lo que tenían para el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir solamente con lo que podrías comer el día de hoy? Yo no. Van a decir, te falta fe. No, tengo mucha fe. Por eso quiero tener lo de hoy, lo de mañana y lo de pasado. Porque yo no fui hecho para vivir en el desierto. El desierto es un lugar de paso para que puedas ver la misericordia de Dios. Y yo sí viví desiertos en mi vida. Yo sí viví de la misericordia de otros. Y claro que se agradece que alguien te ofrezca un taco. Claro que se agradece que alguien te regale un pantalón usado, una camisa que ya no usa. Se agradece. Pero no es mi aspiración en la vida vivir con lo mínimo indispensable, porque vivir de la misericordia de otros es vivir así. Hubo un día entonces donde yo decidí cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán es cruzar del desierto a la tierra prometida. Pero cuidado, en la tierra prometida ya no llovió maná. En la tierra prometida había que trabajar. Había que matar a los gigantes. Había que tomar posesión de la tierra. Había que luchar cada día. Había que levantarse después de la batalla. Y alguien dirá, qué incómodo. No, incómodo vivir en el desierto. Vivir en la tierra prometida es saber que todo lo que tú estás haciendo va a tener un fruto y que ese fruto es para siempre, porque es tu herencia. Es la capacidad que mencionaba hace un momento en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, de que es el poder que Dios te da para hacer riquezas. Y riqueza significa la capacidad de poder tener más abundantemente, ya no para pedir prestado, para pedir de misericordia, sino para dar. Y esa es una de las bendiciones de Deuteronomio 30, del 1 al 14, cuando dice que yo pediré, yo daré y ya no pediré prestado. Vivir de prestado es vivir de la misericordia, es vivir en el desierto. ¿Y cómo se sale del desierto? Hay que trabajar.
hay que producir, hay que generar. Pero es que hay gente que no quiere trabajar. Bueno, está fácil entonces. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ah, ¿no quieres trabajar? No seas una carga, no seas conchudo, tampoco comas. Vive ayunando, vas a durar 40 días ayunando y después de eso te irás con el Señor y no serás una carga. ¿Sí? Y como vas a quedar flaquito, hasta más fácil va a ser cargarte y enterrar. ¿Sí? Tenemos entonces que darnos cuenta, y perdón por lo que la crudeza, pero tenemos que darnos cuenta que el llamado de Dios nunca fue ser parásitos. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice, voy a desde el 10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis con toda tranquilidad, digo, tener tranquilidad y ocuparte en tus negocios y trabajar con tus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Que trabajes con tus manos de la manera en que el cristianismo enseña, para que entonces podamos conducirnos honradamente. ¿Qué es honradamente? No mintiendo. Préstame y mañana te pago, y ese mañana nunca llega, ¿sí? Préstame porque tengo mucha necesidad y nunca sales de la mucha necesidad porque no producimos. Necesitamos producir, no para el pastor, no, para tus necesidades. Y van a decir, hermano, pero es que eso que usted dice es muy duro. ¿Sí? Juan capítulo 5 en el verso 17, y Jesús es el modelo de todos nosotros, el modelo de la fe. Y nos va a decir lo siguiente. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Imitemos a Jesús en muchas cosas, sí, pero también en esto, Juan 5:17. Hay que trabajar. Nuestro Padre sigue trabajando, sí. El Espíritu Santo sigue trabajando, sí. Sigue haciendo su obra, sí. Jesús dijo que el Hijo hacía lo que veía el Padre hacer. El Padre trabaja y dice Jesús, yo también trabajo. Tengo años en el ministerio y después de algunos años en donde únicamente estuve dedicado a el cuerpo de Cristo y que fueron años de mucha necesidad. Hubo un momento en donde Dios me retó y me dijo, ponte a trabajar. Yo dije, Señor, quiero trabajar para ti. Bueno, pues sí, sí estás trabajando para mí, pero no estás limitado, no está manco, mijo. Ándele, póngase y mueva las manitas, mi rey. ¿Sí? Y Dios me dio la oportunidad entonces de estar trabajando para sostener a mi familia y no ser una carga para la congregación. Ahora voy a dar un paso de fe, 2, 3 años, ¿sí? Para salir entonces, he estado trabajando en 3 lugares al mismo tiempo, la congregación y 2 escuelas. Voy a dejar una escuela hasta el mes de enero por cuestiones de los tiempos en donde se cumple mi servicio. Y a partir de enero, entonces, voy a estar dedicado menos tiempo a la institución con horarios, sí, pero tengo que seguir trabajando, tengo que seguir produciendo, porque gente depende de mí, mi esposa, mis hijas, ¿sí? Como dependientes directos, pero hay otras gentes que dependen también de lo que podamos hacer y necesitamos finanzas. La gente dice, ay hermano, ¿para qué quiere usted el dinero? Pues para gastarlo, ¿sí? No sé usted, ¿sí? Pero yo quiero gastarlo. ¿En qué? En las cosas de Dios, si usted quiere. Pero necesitamos poder tener libertad económica y esa viene, como dice Jesús, a través del esfuerzo, del trabajo. ¿Sí? Jesús nos muestra entonces
lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Cómo lo conocía la gente? No decían, este es Jesús el Mesías. La gente en su pueblo, ¿qué decía? No es este el carpintero. Jesús seguía trabajando cuando estaba después de los 12 años que la gente dice que andaba por ahí metido en el Tíber y no. Jesús estaba en la carpintería y por eso le decían carpintero, ¿sí? Había heredado de su padre la profesión, era carpintero, pero en ese tiempo carpintero, siendo las casas con techos de madera, era techador. Lo que diríamos ahora, un albañil. O sea, él no hacía muebles en el sentido que ahora nosotros entendemos la carpintería. Él hacía elementos para la casa. O sea, una puerta era elementos para la casa, un techo era el maderamen para poder sostener el techo, elementos para la casa. Ahora diríamos carpintería negra, como lo que hacen algunos albañiles que ponen el entarimado para que echen el colado y que están allí levantando a la luz del sol, y en el calorón. Jesús era un hombre de trabajo. Ser hijo de Dios no implica que seamos inútiles. Hay gente que dice, es que yo soy hijo de un rey. Bueno, pues honra al rey tu padre, ¿sí? Y ponte a trabajar, criatura. No seas el mini del rey. Necesitamos tener esa capacidad de mostrar la productividad de Elohim, el Dios creativo, el Dios que trabaja. Escucho sus comentarios acerca de esta durísima clase sobre la libertad como resultado del trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Me sentí con el Bautista, voz del que clama en el desierto. Pastor, ¿cómo está? Qué gusto escucharte, Romy. Es como la palabra que dice que la fe sin obra es muerta. Si vos tenés fe pero no haces nada, o sea, no hay resultado. Una de las cosas que Dios me viene hablando de la fe, ¿viste? En todas las áreas, porque a veces queremos que Dios haga, pero las cosas, Dios nos hace las cosas mágicamente. Nosotros tenemos que poner la fe en obra, en todas las áreas, tanto como trabajar en lo laboral, ¿no? Como el laburo, como decía usted, y, y trabajar para Dios, ¿no? Eh, Dar lo que Dios nos dio a nosotros, dar a otro, y con amor, sin esperar nada, porque sabemos que Dios nos va a recompensar tanto trabajar como ir a visitar a alguien y no en el horario de comida. Hoy justamente fuimos a visitar a una señora que hace mucho que no va a la iglesia y ella hablaba de muchas cosas que ella vivió y cómo a veces aún haber pasado por la iglesia, muchas cosas, mucha información no le llegó a ella y por eso vive en esclavitud. Y cómo a veces uno tiene para dar a otro y por no movernos, por no hacer, por no amar, no llegamos a esas personas. Y un paso de fe que pudimos dar nosotros, pudimos darle mucha información, muchas cosas que ella estaba sorprendida que nunca nadie le había hablado, eh, como las herencias, por ejemplo, la herencia de en lo espiritual, que no solamente tenemos herencia en lo natural, sino también en lo espiritual, y que todo lo que ella pasó, la herencia lo está pasando a sus hijos y ella no sabía eso. Eh, y así tantas cosas, pastor, que nosotros Dios nos da y nos da,
y a veces por acumularlo también en nuestra vida se estanca y se pudre. Por eso debemos dar ese paso, amar al otro, como Jesús lo hizo. Amén. Ese es el trabajo. Amén. Y trabajar también en nuestras vidas, en el corazón. Somos los hortelanos del huerto de Dios que está aquí en el corazón. Y hay mucha maleza, mucha hierba que hay que quitar de ella. Gracias, Romy. Abrazos hasta Argentina. Gracias, pastor. ¿Quién más por allí? Y algo más que agregar, pastor, que esto bueno, de por ahí esforzarme, quedarme despierto hasta las 2 de la mañana escuchando su enseñanza es como trabajar en mí, ¿no? En algo que yo tengo que aprender. Siempre tengo que aprender algo y siempre aprendo algo. Y eso me ayuda a seguir trabajando en mí. Amén. Sí, hay mucho que hacer y a veces es trabajo de medianoche. Amén. Querido Fer, te escuchamos. Es que cuando se habla de trabajo en estos días de padres de algodón e hijos de cristal, se vuelve, estamos viviendo momentos de una muy cruda realidad, sí. Sobre todo en este país que lo están haciendo acostumbrando mucho a la gente a ese si éramos un país paternalista que de ser la Costa de Oro, que era productora, que tenía como 100,000 hectáreas de tabaco, se sembraban acá en Santiago y en toda esa zona, y ahora llega a 7,000. Eso habla cómo se ha ido perdiendo el hábito del trabajo y de la prosperidad y todo eso, ¿sí? Y ahora vemos que esos pueblos que tenían esa riqueza, que tenían esa bendición y todo, ahora por ese estilo de vida que tienen de abandono, tienen unos altos índices de contaminación en los muchachos. En la juventud está muy echada a perder, muy tirada a los vicios y todo, ¿sí? Y muy enojados también porque desgraciadamente siempre están buscando culpables para justificar el no trabajar, ¿sí? Siempre de una u otra manera justifican que la vida no ha sido grata y todo, y luego culpan a Dios, ¿no? Ahora sí que si le estamos leyendo que Él nos dice que trabajemos y todo, y ahora estamos viendo que por causa de nuestra pereza, que por causa del ocio, se está cayendo en toda esa situación de no vivir de una manera digna, ¿sí? O sea, realmente estamos viviendo tiempos difíciles. A mí me pasó una situación hablando de trabajo. Hubo una marcha de antorcha campesina hace 8 años o 10 años tal vez, frente a Soriana y por Zagarpa. Y yo necesitaba reforestar, tenía que poner 100,000 plantas de pino. Y les digo, les doy trabajo. En aquel tiempo la gente aquí ganaba como 100, 150 pesos. Les digo, doy 250 pesos y con cocinera y comida y todo. Dice, no, dice, mire, nosotros caminamos de Palacio de Gobierno aquí a Zagarpa, nos dan 200 pesos y una torta y nomás caminamos con una bandera de ahí a acá. Entonces, gran parte de estos malos administradores, de estos malos gobernantes, han hecho que la gente pierda la fe en ellos mismos, la confianza en ellos mismos, el que son dignos, diciéndolo correctamente, han hecho que la gente de nuestro pueblo pierda su identidad. Y al perder esa identidad están perdidos porque se están creyendo todas las mentiras del falso profeta y del chamuco de Palacio Nacional, que está inventando ahora sí que planes sociales y todo para que la gente no trabaje, para que la gente cada día
se vuelva más inútil y en el pecado llevan la penitencia, porque su vida es amarga, es triste, porque no, el que no trabaja, no, yo trabajo y disfruto mi trabajo, pero si todo me lo están dando, ¿qué mérito tengo yo? Tristemente, así es. Así, Acaban de pedir $1,000 millones para de ahorita al cambio de gobierno. Imagínate. $1,000 millones. ¿Para qué? ¿Para Año de Hidalgo o para yo no sé qué cosa? ¿Sí? Para regalarlos y seguir maiciando a la gente. Tristemente, lo que están haciendo es una generación de perezosos, atenidos, que poco valoran el esfuerzo, ninis potenciales, porque ni estudian, ni trabajan, ni se esfuerzan, y lo único que quieren son los planes sociales. Y bueno, pues hay mucho que Argentina nos podría ayudar a entender de esas cosas, ¿no? Es nocivo, es destructivo, es corrupto generar un estilo de vida así, colectivista, paternalista. Pero bueno, la historia dará la razón, ¿verdad? lo que pasa es que usted al principio lo dijo que el 70 o el 80% de este país está con el problema de corrupción, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, el tan criticado Enrique Peña Nieto, la gente no cree que nuestro DNA o nuestro ADN cambia hoy, actualmente, como estamos viviendo, y se está modificando, ¿sí? Y él decía que la corrupción ya estaba en el ADN de muchos mexicanos, ¿sí? Y yo les digo que con este tipo de gobierno, en más gente se está metiendo eso en en ese deterioro cognitivo porque ni viendo ven, ni oyendo oyen. O sea, es algo increíble lo que está pasando, pero dicen que una mentira que se dice que se dice 1000 veces se convierte en una verdad, y este señor lleva 2000 días en el púlpito convenciendo a las personas, y hay gente que en lugar por eso quitaron el Chavo del Ocho, porque para tener un mejor rating y todo, y el Chavo del Ocho era menos dañino porque era muy ingenuo, muy bobo y todo, pero no era tóxico como este señor. Ujú. No, era sano, era saludable, era tener a la gente sencilla, tal vez adormecida, pero sencilla, pero no como en reversa, como lo que está pasando ahorita porque da tristeza ver a los jóvenes que emprendedores y pues no. Ujú. Así de triste. Gracias, querido Fer. ¿Alguien más que quiera opinar o ya nos vamos? Yo solo, buenas noches, Buenas noches, Cintia. para abonar un poco a lo que decía el hermano, Fer, el doctor, que por ejemplo yo lo puedo ver mucho en el salón de clases. Ahorita los niños, están en un punto entre la comodidad. O sea, si tú les pides, tengo primer año y ya no quieren ni anotar la tarea, o sea, quieren que mamá llegue y les tome fotografía al pizarrón para ya no anotar la tarea. Cuando yo recuerdo que pues siempre hemos anotado la tarea, ¿no? Todo el mundo, pero están ahorita en el punto, hasta los niños así de esa edad tan pequeños, de la comodidad. No quieren salir de su zona de confort y para ellos, entre menos escriban, entre menos hagan, entre menos, o sea, todo lo ven por el lado cómodo y muchas veces las mamás también se incomodan Ujú. porque pues tú los quieres poner a trabajar o esto y no todas, ¿verdad? Pero de repente hay cierta resistencia al trabajo. Y eso lo podemos ver desde los infantes, o sea, la primera infancia. Y sí es muy triste. Sí, desgraciadamente sí lo es. Pues muy bien, parece ser que hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces, agradezco muchísimo, como siempre, su gentileza y preparémonos para el trabajo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Amén, pastor, Dios le bendiga. Igualmente bendiciones.